Hola comunidad, el día de hoy les quiero contar una historia que entremezcla la aparición de dos de los temores más grandes de mi pueblo. El primero se trata de seres milenarios que se han encargado de atormentar asentamientos enteros desde épocas prehispánicas, desatando el terror al grado de ser veneradas por algunos, pero repudiadas por otros. Les hablo de las brujas. Por otro lado, corresponde a un terror más actual, más cruel y menos supersticioso que el caso de las brujas, y que se extiende como una plaga a lo largo y ancho de Latinoamérica, y les hablo de los grupos delictivos. Pero, ¿qué pasa cuando un poblado de gente honrada y trabajadora queda en medio de un fuego cruzado de balas y maldiciones por el terror causado debido a un enfrentamiento entre un grupo delictivo y una de las brujas más poderosas que se hayan conocido? Y eso fue lo que vivimos. El horror de estar en lo más bajo de la cadena alimenticia, enfrentando por un lado a una bruja que se quería alimentar de recién nacidos, y por otra parte, diezmados por los criminales que querían hacerse de nuestra tierra y mano de obra. Conozcan la historia de lo que ocurrió en mi pueblito y por favor, pongan mucha atención a lo que les contaré. Han pasado 20 años desde que ocurrió la masacre en mi pueblo, pero, para serles franco, aquellos macabros eventos aún los recordamos con miedo y respeto. Mi nombre es Juancho y cuando esto ocurrió yo era aún pequeño, pero aún así puedo recordar perfectamente el terror dibujado en los rostros de los pobladores. Aquella vez, unos tipos mal encarados, con sus camionetas ruidosas y armas largas, llegaron hasta nosotros. Querían comprar nuestras tierras, pero nosotros, con nuestras raíces fuertes, les dijimos que no. ¿Para qué vender nuestra tierra? No, eso no estaba en el corazón de mi gente. Mis abuelos, así como mucha gente en el pueblo, se plantaron como árboles viejos contra esos forasteros. Hubo gritos, balazos en la plaza y al final los malandros ganaron. Nuestras tierras quedaron en sus manos, pero no perdimos solo tierra, perdimos un pedazo de alma. Después le tocó a doña Jacinta, la vieja que tenía más hectáreas, no se dejó doblar ni acobardar. En un forcejeo desesperado, le sacó un ojo al jefe de esos tipos, pero la justicia de los criminales es más cruel. La ultimaron en la plaza para que todo el pueblo lo viera y sintiera miedo. Pero la historia cambió cuando apareció otra viejita parecida a Jacinta. La gente dice que era su hermana, aunque la verdad que no lo puedo asegurar, pero eso sí, esta última tenía un aire más misterioso. Una noche, cuando la neblina acaparaba las calles y el frío helaba hasta los dientes, ella llegó. Caminaba entre los criminales, pero de los rifles ni uno jalaba. La Jacinta del futuro, o lo que sea que era, dejó a uno medio embrujado y este le disparó a todos, menos al jefe. El líder, creyendo ser más astuto que un zorro en la madrugada, se escondió, pero la viejita lo encontró. Le hizo un hechizo de encanto o algo así, lo que provocó que él mismo se acariciara el cuello con su navaja, teniendo una sangrienta muerte degollado. Así se acabaron los señores del narco, pero la viejita no se detuvo allí. Después de su venganza, ella desapareció entre los árboles.
Los hombres que vieron el milagro fueron rescatados y volvieron a sus casas, agradeciendo estar vivos, aunque con el alma temblando. Desde aquel entonces, esa historia se cuenta como una leyenda, aunque nadie sabe realmente si la viejita era buena o mala. Pues la gente la recuerda con miedo, porque para nuestra mala fortuna, no sé si ella exactamente o alguna más de su estirpe, pero algo se estaba alimentando de nuestros recién nacidos. Hoy, cuando nos sentamos cerca del fuego, recordamos a esa viejita valiente. Pero lo que más nos da miedo, aunque ya no tanto, es la idea de que esa bruja regrese. ¿Cuándo será? Ni la noche ni las estrellas lo dicen, pero hasta entonces seguimos contando la historia como una advertencia. Y así siguió la cosa en nuestro pueblo, donde la leyenda se mezclaba con la realidad y cada atardecer es testigo de nuestra historia. Cuando menos lo esperábamos, como una maldición que se despierta en la oscuridad, la sombra de la bruja volvía a hacer su aparición en forma de silueta en el cerro. Era un espectáculo aterrador, como si el mismo diablo estuviera paseando entre las montañas. Cada vez que la sombra se proyectaba en la montaña, la tensión se apoderaba del pueblo. Los perros aullaban como si pudieran sentir la presencia de algo más allá de la realidad. Las velas en las casas parpadeaban nerviosas y la gente se recogía temprano, cerrando puertas y ventanas como si eso los ayudara. Yo, que no tenía tanta experiencia en estas cosas, una vez le pregunté al abuelo por qué había tanto temor por la aparición de la sombra. Y él me contestó con una expresión seria, mirando fijamente hacia la montaña. Cuando la sombra se asoma, es como si el viento nos trajera susurros de la bruja. No sabemos cuándo vendrá a llevarse lo que le pertenece. Debemos estar listos. Y así, en una noche más oscura que las demás, la sombra se manifestó de una manera diferente. No solo era la imagen en la montaña, sino que también empezó a moverse entre las casas. Al principio, era solo un leve murmullo en la brisa, pero poco a poco, su personaje se dejaba entrever. Las historias corrían de boca en boca. La sombra entró en la casa de don Teófilo y al día siguiente su ganado estaba muerto. En la choza de las hermanas Mendoza, la risa de los niños se apagaron para siempre. Todos sabían que la sombra de la bruja no venía en vano y lo que tocaba lo dejaba marcado para siempre. Durante ese tiempo me encontraba consternado y a mis abuelos les realicé un mar de preguntas. Ellos me contaron sobre el antiguo pacto, sobre cómo la bruja, al no encontrar recién nacidos, buscaba otros tesoros en el pueblo. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los picos de la sierra, me aventuré hacia la montaña. No sabía bien qué buscaba, pero sentía que la respuesta estaba en la sombra ancestral. En lo más profundo del cerro, encontré una cueva oculta. No era una cueva cualquiera. Era como si se tratara de un cofre secreto donde la montaña había decidido guardar sus pertenencias más íntimas. Al entrar, el ambiente cambió y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La cueva estaba llena de pinturas y símbolos como si fueran las marcas de un tiempo antiguo. En el centro, una figura enigmática. La bruja estaba tallada en la piedra. Mientras exploraba, una voz ancestral resonó en mi mente.
Se trataba de voces guturales que me hablaban a gritos descoordinados, como si me reclamaran por un pacto roto. Muriendo de miedo, huí del sitio y una vez en el pueblo decidí contarle a todos lo que me había ocurrido. La gente sintió miedo, pero a la vez también una fuerte necesidad de sanar la herida del pacto roto. Cuando la gente comenzaba a tranquilizarse, una tormenta de polvo anunciaba la llegada de los hombres armados al pueblo. Los lugareños, al ver las nubes de tierra en el horizonte, intuyeron que algo malo se avecinaba. Los hombres armados, liderados por el hijo de uno de los jefes que había perecido años atrás a manos de la bruja, descendieron sobre el pueblo. Su presencia oscura llevaba consigo el eco de la tragedia y los habitantes se estremecieron al recordar los tiempos oscuros. El líder de los hombres, con la mirada despiadada de quien lleva el odio en las entrañas, ordenó que todas las mujeres de edad adulta fueran reunidas en la plaza central. El pueblo, sumido en la desesperación, obedeció a regañadientes. Las mujeres, temblando y rezando en silencio, se agruparon en el corazón del poblado. Yo, de pie entre la multitud, sentía la rabia y la impotencia creciendo en mi interior. Recordé las historias de mi abuelo y cómo la bruja había defendido al pueblo en el pasado. Ahora enfrentaban una amenaza diferente. El hijo del líder difunto, con su mirada despiadada y su corazón lleno de rencor, comenzó a interrogar a las mujeres. Quería saber quiénes eran los descendientes de aquellos que habían osado a desafiar a su padre. La tensión en la plaza era palpable y el miedo se materializaba en el sudor frío que recorría por la frente de cada mujer. Por mi parte, no podía esperar que esto siguiera así y di un paso hacia adelante al tiempo que con firmeza le dije a los criminales: no somos enemigos, ya hemos sufrido bastante. ¿Por qué traer más dolor a estas tierras castigadas? El hijo del líder, ciego por la furia y la sed de venganza, no escuchó razones. Ordenó que las mujeres fueran torturadas como castigo por los pecados cometidos por sus ancestros. Entonces, como si la montaña hubiera escuchado sus súplicas, resonó un sonido ancestral en el aire. La sombra de la bruja se alzó sobre el cerro más imponente que nunca. La luz de la luna iluminaba la figura oscura y el viento llevaba consigo el eco de susurros antiguos. El jefe criminal, al ver la sombra, retrocedió instintivamente. Aquel fenómeno, más allá de toda comprensión, infundió miedo, incluso en el corazón del más despiadado. Las mujeres, ante la presencia de la bruja, encontraron una chispa de esperanza en la oscuridad. La sombra se movía con gracia entre la luz de la luna, como bailando una danza siniestra. Aquella macabra danza nos iluminó, era el rayo de esperanza que esperábamos. Entonces dije: ella no está aquí para dañarnos, está aquí para recordarnos que debemos aprender de nuestros errores y no perpetuar el odio. El hijo del líder, temblando ante lo inexplicable, ordenó la retirada de sus hombres. La sombra, satisfecha, se desvaneció lentamente en la noche. El pueblo entero, liberado de la amenaza, me miró con admiración y respeto.
Aquella noche, la bruja ancestral no solo protegió a su gente, sino que también les dejó una lección. El perdón y la comprensión eran armas más poderosas que el odio y la venganza. Después de este evento sobrenatural, sentí que había llegado el momento de buscar una solución definitiva. Con la determinación en mis ojos, me acerqué a un grupo de hombres de confianza y compartí mi plan. Invocar a la bruja ancestral para buscar su ayuda en forma de un pacto que protegiera al pueblo de futuras amenazas. Guiados por la memoria de los abuelos, quienes habían sido testigos de la valentía de la bruja en el pasado, nos dirigimos a la choza de un viejo chamán que vivía en lo más profundo de la sierra. El anciano, conocido por sus habilidades con la conexión con lo sobrenatural, era la clave para invocar a la bruja ancestral. El camino hacia la choza del chamán fue arduo y empinado. Los hombres y yo estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío en su búsqueda de protección. Al llegar, encontramos al anciano entre velas parpadeantes y hierbas aromáticas. Su mirada, llena de sabiduría, nos examinó detenidamente antes de que yo explicara la situación. Necesitamos la ayuda de la bruja, dije. El chamán, con una voz arrastrada por los años y las experiencias, accedió a guiarnos en el ritual de invocación. Habló de cantos y ofrendas que debían realizar para atraer la atención de la bruja. Y aunque nadie entendía todos los detalles, seguíamos las instrucciones con devoción y respeto. La noche elegida para el ritual llegó, con una luna brillante iluminando el lugar. El chamán, con sus palabras sagradas, comenzó a entonar cánticos tan antiguos como la tierra misma. De repente, en medio de la oscuridad, comenzaron a escucharse susurros en el viento. La sombra de la bruja se materializó lentamente, tomando forma frente a los incrédulos ojos del grupo. La presencia siniestra llenó el lugar de una forma indescriptible, como si la esencia misma de la tierra respondiera a la llamada. La bruja, con su mirada penetrante y misteriosa, nos observaba de forma macabra. Tratando de llevar las cosas en paz, tomé la palabra y le expliqué el motivo de la invocación. Bruja ancestral, protectora de nuestras tierras, necesitamos tu guía y protección. Queremos hacer un pacto, pues necesitamos tu infinita fortaleza ante la amenaza constante de la violencia de los criminales. La bruja, sin pronunciar palabra, asintió con un gesto y extendió sus brazos como si abrazara la noche. En ese momento, el chamán nos entregó un pergamino antiguo que contenía un pacto sagrado. Era un acuerdo entre los habitantes de la sierra y la bruja, una promesa de protección a cambio de la armonía con la naturaleza y el respeto de los lugareños. Con manos temblorosas pero seguras, estampé mi firma con sangre en el pergamino, representando la alianza entre el pueblo y la bruja ancestral. La sombra, satisfecha con el pacto, se desvaneció lentamente, dejando una sensación de tranquilidad en el aire. El chamán, con una sonrisa, les aseguró que la bruja estaría siempre vigilante, lista para proteger a aquellos que honraran el acuerdo. Ahora, con la responsabilidad de liderar mi comunidad, regresé al pueblo con la certeza de que habían asegurado un futuro más próspero. Con la promesa de protección y guía,
el pueblo se comprometió a realizar tributos en agradecimiento a la bruja. Sin embargo, la tarea más difícil estaba por delante: deshacerse de la amenaza constante de los narcos que asolaban sus tierras. Sinceramente, ya estábamos hartos de siempre ser tomados por sorpresa y someternos ante el poder del crimen. Y esta vez, con la valentía de tener a la bruja de nuestra parte, decidimos poner manos a la obra. Un grupo selecto de hombres y yo emprendimos un viaje hacia las profundidades de la tierra, donde se decía que los narcos tenían su guarida. La bruja, con su sombra protectora, nos acompañaba en espíritu, otorgándonos fuerza y valentía. El camino estaba lleno de desafíos, pero nuestra determinación era enorme y después de un largo camino, llegamos a dar con el rancho de los criminales. Los narcos, sorprendidos por la llegada inesperada de mi gente, se prepararon para la confrontación. Una vez allí, por medio de un altavoz, les recordé los males que habían traído a mi pueblo y los persuadí a abandonar la violencia. Sin embargo, enceguecidos por la codicia y el poder, rechazaron cualquier intento de negociación. La batalla que siguió fue feroz. Mi grupo y yo luchamos con valentía, guiados por la creencia de que estábamos respaldados por una fuerza mayor. En medio del caos, la sombra de la bruja se materializó en su forma más horrenda y con gestos enigmáticos. La bruja lanzó una serie de encantamientos que desorientaron a los narcos. La naturaleza misma parecía rebelarse contra ellos, como si la tierra y el viento se hubieran unido a la causa de mi pueblo. Finalmente, los narcos, derrotados y desarmados, se rindieron ante la sombra de la bruja. Agradecí en silencio por la intervención divina que había guiado nuestro camino hacia la victoria. La bruja, satisfecha por la ejecución del pacto, se desvaneció en la oscuridad de la noche. Una vez que regresamos al pueblo, fuimos recibidos como héroes, pero fungiendo como líder del pueblo, lo último que quería era festejar por una victoria donde la sangre de nuestros hermanos inocentes fue derramada. Con la amenaza de los narcos finalmente disipada, habíamos obtenido un respiro momentáneo. Sin embargo, la sombra de la bruja todavía nos vigilaba sobre los cerros, recordándonos en todo momento el pacto que habíamos hecho. El precio para pagar era alto, tributos en forma de recién nacidos que la bruja reclamaría cuando saliera de cacería. Hoy en día vivimos bajo el temor constante, pues en el momento menos pensado, los llantos de pequeños se escuchan en el firmamento. Cuando eso ocurre, solo nos queda llorar, aunque ya no pienso quedarme con los brazos cruzados y poco a poco comienzo a idear un plan. Somos un pueblo olvidado por Dios, pero confiamos en que unidos podemos darle pelea a esa horrible bruja. Y bueno, quizás haciendo un análisis de lo que pasó hace 20 años, podamos encontrar una manera de tumbar a esa bruja. Por eso, escuchen con atención el inicio del mal. Vivimos en la sierra, exactamente bajo las faldas de las montañas, y hemos sido víctimas de toda clase de calamidades desde hace muchos años. Es por ello que bastante gente ha huido del pueblo, considerando que es imposible vivir en un sitio maldito olvidado por Dios, y vaya que por más devoción que le sienta al Creador, nadie puede argumentar algo en contra.
porque realmente este sitio está maldito y pareciera que Dios nos ha olvidado. Desde la fundación del pueblito hace varias décadas, las catástrofes se empeñaban en sacarnos de ese sitio, y como primer desastre, un terremoto seguido de un intenso deslave arrasó con la mitad del pueblo así como con sus habitantes. No obstante, los pocos sobrevivientes los reconstruyeron dentro de sus posibilidades. Después de este gran esfuerzo, todo parecía estar regresando a la normalidad, pero muy poco nos duró el gusto, pues una nueva plaga estaba por atormentarnos sin darnos tregua, la de las brujas. Mucha gente se emparejaba desde muy joven y una ola de embarazos comenzaron a ocurrir de forma masiva. Los recién nacidos abundaban y cada pareja tenía al menos 5 hijos. Esto había provocado que el pueblo se repoblara a gran velocidad. Pero esta situación también había llamado la atención de unos monstruos hambrientos que merodeaban las chozas al caer la noche. Se trataba de las brujas, quienes se alimentaban de los recién nacidos. Las muertes de los pequeños empezaron a azotar la población, y los doctores que llegaban en caravanas de la salud aseguraban que se trataba de la ya tan conocida muerte de cuna. Pero era difícil de explicar, porque en todas las parejas siempre había un deceso. En mi familia no fue la excepción. Mis padres se casaron siendo adolescentes. Al poco tiempo mi madre se embarazó y yo fui el mayor de 5 hijos. Detrás de mí siguieron mis 4 hermanitos. Sin embargo, el último de ellos murió de manera misteriosa. Por varias noches lloraba y lloraba sin parar. Al mismo tiempo, una criatura de alas muy grandes merodeaba a los alrededores de mi casa. En mi familia ya sabían de qué se trataba, y aun cuando hacían varios rituales para ahuyentar a las brujas, nada funcionaba. Tijeras debajo de la cama en forma de cruz, tirar sal en todas las entradas y rezar las 12 verdades del mundo. Nada resultaba letal para aquellos horribles seres, y ante el dolor de la familia, un día los llantos de mi hermanito se detuvieron para siempre. Al día siguiente encontramos al pequeño Javier completamente azul. Su palidez era tal que se notaba que no tenía ni una sola gota de sangre. Pero algo que me llamó la atención fue mirar que en la planta de su pie se podía observar 2 pequeños orificios. Nosotros conocíamos el significado de esas heridas. Una bruja le había chupado la sangre. Los doctores, al valorar a mi difunto hermanito, determinaron la causa de su deceso como una fatídica muerte de cuna. Las brujas, quienes se sentían atraídas por tanto recién nacido, se daban un festín. Y a pesar de eso, la gente en ningún momento optó por salirse del pueblo. Con el paso del tiempo, poco a poco los ataques por brujas comenzaron a disminuir, y las muertes de cuna se limitaron a 1 por mes. Nosotros ya sabíamos que eso se debía a un tipo de pacto no formalizado, pero que tenía que cumplirse. 1 niño por mes, no más, no menos. No había ninguna forma de resignación. Sufrir la pérdida de un inocente al mes aún nos dolía mucho, pero como si el maldito pueblo estuviera dispuesto a dar tregua, otra desgracia cayó sobre nosotros. Y es que la privilegiada ubicación de nuestro pueblo, oculto entre la sierra y rodeado de tierras fértiles, había llamado la atención de otro peligro que nos causaba un terror igual o peor que el de las brujas. Se trataba del crimen organizado. Un grupo de hombres llegó con sus enormes camionetas blindadas, armados hasta los dientes con armas largas de grueso calibre. Desde la llegada de esa gente supimos que algo no estaría bien. Al principio los hombres mencionaron que querían comprar las tierras, ofreciendo grandes cantidades de dinero que ilusionaron a más de uno. Para formalizar este acto citaron a todo el pueblo a una junta a realizarse en la plaza central. Hubo mucha gente, sobre todo los hombres de antaño que no estaban dispuestos a vender sus tierras y decidieron desafiar las órdenes de aquel comando. Pero esa misma gente son todos aquellos que tristemente ahora traen lleno el panteón.
pues a todos aquellos que no quisieron acudir a la llamada junta, un convoy fuertemente armado fue a sacarlos uno por uno de sus respectivas casas. Ante el asombro de las personas que sí habían acudido a la plaza, desde la distancia se podía escuchar el sonido de las ametralladoras escupiendo fuego sin parar, y junto con él, como si se tratase de una melodía de terror, los gritos de las víctimas así como también de sus familiares. Después de dar una macabra demostración de lo que le ocurría a quien se oponga a seguir los planes del comando, los hombres dejaron en claro que no estaban dispuestos a dar ni un solo peso por las tierras. Y a partir de ahora la tierra dejaba de ser de los campesinos, pero lo trabajarían a sueldo sembrando plantas ilegales. Aún poniendo en riesgo su vida, mucha gente se opuso a los planes de estos hombres, pero desafortunadamente no hubo quien pueda plantarles resistencia, y día con día se registraban múltiples asesinatos. Un claro ejemplo de esto fue el caso de doña Jacinta, quien era una anciana que había vivido sola por mucho tiempo. Ella no hablaba con nadie más que para lo básico y todos le temíamos. Mucha gente asociaba a la viejita con las temibles brujas, pero otras más la asociaban como la autora del pacto desconocido. Los más ancianos del sitio decían que era gracias a ella que el número de recién nacidos perdidos no era mayor. Los hombres del crimen se ensañaron especialmente con ella, pues la señora era quien poseía el mayor número de hectáreas de tierra. En el papel todo sería muy fácil. Arrancarle las tierras a una simple viejita iba a ser pan comido, pero las cosas no fueron como ellos pensaron. Durante la primera visita en la que le dieron la opción de irse antes de ser levantada, ella opuso resistencia y entre tanto forcejeo, Jacinta logró arrancarle un ojo al líder de ellos con sus propias manos. Después de eso dejaron en paz a Jacinta por 2 días. Todos sabíamos que algo terrible estaba por ocurrirle, y no dudamos en que ella estaba consciente de ello. Sin embargo, ella nunca huyó y mucho menos se le notaba preocupada. Ella siguió su vida como si nada hubiera pasado. Al tercer día, doña Jacinta recibió un levantón. En esa ocasión nadie en el poblado pudo dormir, pues escucharon gritos lastimeros por toda la noche implorando perdón. Pero nada era suficiente para detener a aquellos hombres. Y al día siguiente, en plena plaza principal, se encontró una manta donde se avisaba el destino que tendrían todas aquellas personas que se opusieran a ceder o trabajar las tierras. Lo macabro del caso era que la manta estaba hecha con la piel de la anciana. Más tarde se encontró su cuerpo desollado en medio de un festín entre perros y sopilotes, quienes devoraban el cadáver. El tiempo siguió su curso, y había pasado 1 año desde la llegada de los temibles hombres. Ahora el pueblo había disminuido mucho su población. Casi la mitad de las personas habían sido ultimadas, en su mayoría las cabezas de familia. Situación por la cual ahora eran las mujeres quienes salían a trabajar el campo. Hasta ese momento nadie se imaginaba que 1 año de la muerte de Jacinta, todo se pondría peor. Todo comenzó en una noche llena de neblina, en la cual el frío no hacía tregua. Todas las casitas echábamos mano de la leña previamente recabada para no morir congelados. En esas épocas en las familias se acostumbraba que todos durmieran juntos en la sala o en alguna habitación donde la leña se encuentra al rojo vivo. Aquel día en mi casa dormimos en catres improvisados sobre el piso y de madrugada todos nos despertamos asustados, pues pudimos escuchar una gran ave merodear los rumbos. El sonido de sus alas era imponente y se notaba que bordeaba todo el pueblo en busca de comida. Pero esta vez simplemente no fue posible. Ante la falta de hombres en las familias, ya no habían recién nacidos, y las tasas de nacimiento se habían reducido poco a poco, hasta el grado de que hoy por hoy no había ni un solo bebé en el poblado. Nosotros no habíamos sido los únicos que habían escuchado el aleteo, y toda la gente miraba desde sus ventanas con miedo.
Nadie sabía cuál sería el actuar de la bruja cuando descubra que ya no tiene alimento. La choza de la difunta Jacinta la habían convertido en una casa de seguridad para los criminales, y siempre se les miraba allí, disfrutando entre copas, música y mujeres. Aquel día no había sido la excepción. Ellos igual habían escuchado el sonido surcar el cielo, y al no saber de qué se trataba, salieron de la casa. Todos en el poblado sabíamos que al salir mientras una bruja sobrevolaba la zona, era un error muy grave que por lo general se pagaba con la vida propia. No sé con exactitud lo que allí ocurrió, pero una masacre se dio entre aquellos hombres. Lo que a continuación les contaré fue lo que nos dijo don Ernestino en los días siguientes. Él vive frente de la casa de la difunta Jacinta y asegura que vio todo lo ocurrido. Yo miraba por la ventana. Sabía que alguna bruja estaba en busca de alimento. Creo que al igual que todos los pobladores, moría de miedo al ser consciente que no había ningún recién nacido para entregar, y de esa forma el pacto se iba a romper. No obstante, miré a los hombres del comando salir entre risas y alcohol. Quizás ellos no dimensionaron el poder que puede tener una bruja, y comenzaron a insultarla sin dejar de mirar al cielo. «Vente, brujita, ¿quieres morir como la loca de Jacinta? Vente, brujita, quizás con tu piel yo pueda hacerme unas botas». Al tiempo que gritaban sus injurias, todos morían de risas y descargaban sus ametralladoras en el cielo. Pero qué poco les duró el gusto. Repentinamente, y ante el asombro de todos, una bola incandescente aterrizó en medio de la carretera, y un estruendoso sonido se escuchó como si se tratara de un meteorito que impactó al suelo. Al mismo tiempo, el polvo se levantó cubriendo por completo el ambiente de los alrededores. Todo esto había ocurrido justamente frente a mi casa, y frente donde todos los hombres se encontraban, acompañados de mujeres de la vida galante. Al ver esto me escondí, pero la curiosidad pudo más, y nuevamente miré a través de la ventana. Para ese entonces la noche poco a poco volvía a aclarecer, pero entre el polvo que aún no se había sentado, se observaba una silueta. Era un ser enorme, con unas alas monstruosas y un hábito similar al que usan las monjas. Poco a poco el polvo se disipó, y ante mi sorpresa y la de aquellos hombres, era una viejilla encorvada quien había salido entre la polvareda. Los hombres en un principio tuvieron miedo, pero al ver que se trataba de una ancianita comenzaron a carcajear, y quien al parecer era líder, le pidió a otro de los hombres que entrara a la casa por algo, y cuando éste salió, tenía entre sus manos un maletín con cuchillos cazadores, de esos que utilizan para asesinar animales muy grandes. Al momento de ver esto ya no pude más. Cerré la ventana y me resguardé debajo de la mesa. Lo primero que pensé fue que aquella viejecilla tendría el mismo destino que la pobre Jacinta, pero también me generaba mucha duda. ¿Será que ella es una bruja? Pues si bien sabíamos que las brujas merodeaban el pueblo, nunca nadie había visto una. Esa misma noche, al igual que la noche cuando Jacinta fue asesinada, escuché muchos lamentos, gritos de misericordia y detonaciones de bala, pero esta vez los gritos eran de los sicarios. Eso fue lo que Ernestino nos contó. Muchos no le creyeron, otros como yo, sí. El caso, que lo que ocurrió esa noche no era para nada bueno, pues al día siguiente, en medio de un charco de sangre se encontró a los hombres del comando decapitados, con heridas por todas partes de sus cuerpos. Las heridas eran mordidas de algo muy grande, algo que cruelmente los había asesinado a ellos y a sus mujeres. Lo más horrible de todo eso fue que frente a los cadáveres y justo dentro de la casa donde vivía Jacinta, había una mujer de la tercera edad, encorvada y con el rostro bastante arrugado. Ella barría y limpiaba la choza al tiempo que silbaba una macabra melodía. A los pocos días, otro comando como de 15 hombres arribó al pueblo.
Entre los hombres que habían muerto a manos de la bruja, uno había logrado esconderse, y fue quien había contactado a su jefe para pedir refuerzos. Su jefe, al llegar, nunca creyó lo que el hombre le dijo, y es por eso que por venganza entró casa por casa, de donde sacó a todos los hombres y adolescentes de cada familia, incluyéndome a mí. Una vez que nos juntaron, nos ataron de manos y nos obligaron a caminar hasta internarnos en el bosque. Estando allí nos pusieron en fila, y el líder de ellos comenzó a preguntarnos uno por uno qué es lo que había ocurrido, pues aquel hombre estaba seguro de que para poder matar a sus muchachos, debió armarse un revuelo que seguramente había involucrado a todos los hombres del pueblo. El hombre ya había preguntado a 3 personas acerca de lo que había ocurrido, pero esas mismas 3 personas habían sido asesinadas a manos de los criminales, pues el jefe ordenaba su ejecución enseguida tras escuchar el veredicto de cada uno. Los hombres del pueblo llorábamos pidiendo clemencia, y la noche poco a poco comenzaba a caer. El jefe de ellos se reía y decía que nosotros podíamos evitar derramar sangre al decirle la verdad. El hombre estaba a punto de reanudar los cuestionamientos, cuando una macabra melodía se escuchó entre las penumbras del bosque. Rápidamente sus secuaces miraron hacia el punto donde provenía la melodía y encañonaron hacia la oscuridad. Muy expectantes esperaban a ver qué era lo que allí había escondido. Un silencio total reinó en el sitio por unos segundos, pero después, un sonido como si algo grande pisara con fuerza la hojarasca se dejó escuchar. Los hombres se pusieron en alerta y cortaron cartuchos. A pesar de ser hombres despiadados, se le notaba bastante nerviosos. Justo cuando nadie lo esperaba, una gran criatura saltó hacia nosotros. Y fue en ese momento que los hombres hicieron una gran cantidad de disparos y no se detuvieron hasta vaciar sus armas. Aquel gran animal se trataba de un enorme ciervo, quien ahora se encontraba allí a un costado de nosotros, completamente despedazado ante tanto agujero realizado con las balas. Al ver esto, los hombres comenzaron a reír y se burlaban entre ellos por el miedo que tuvieron, aunque ninguno quiso aceptarlo. El jefe de ellos, fastidiado de no escuchar lo que quería, ordenó a sus hombres que nos acribillaran a todos. Yo cerré los ojos y me puse a llorar al tiempo que rezaba. Los hombres se reían, pues muchos de nosotros nos habíamos orinado en los pantalones del miedo. Como si fuera en cámara lenta, yo escuchaba a los hombres recargar sus armas, y estaba seguro de que eran los últimos segundos en mi vida, y solo escuché al líder gritar: «Acaben con ellos de una buena vez». Sus hombres nos apuntaron y estaban a punto de disparar, cuando otra vez un silbido de terror provino de la oscuridad del bosque. De nuevo todos se asustaron y el jefe gritó: «Tráiganme a ese cabrón que nos está chingando, él será el primero en morir». Rápidamente sus hombres corrieron hacia el bosque, pero inesperadamente se detuvieron. Y esto fue a razón de que la viejecilla de la que Ernestino nos había hablado salió entre los árboles. Caminaba lentamente sin dejar de silbar. El jefe, ya muy molesto, ordenó que la destrozaran a disparos. Los hombres, sin pensarlo demasiado, intentaron descargar sus armas sobre la mujer, pero las ametralladoras se atoraron y de ninguna pudo salir una sola bala. Los sicarios desesperadamente intentaban destrabar sus armas, pero la viejecilla ya estaba muy cerca de ellos. Ella lentamente se acercó a uno y sin dejar de silbar le tocó la frente. En ese momento el hombre quedó como poseído. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca comenzó a salir la espuma. Al mismo tiempo apuntó su arma en contra de sus compañeros y tiró una ráfaga de disparos hasta matar a todos los criminales, a excepción del líder. Este último, muy hábilmente se había ocultado detrás de su camioneta y sacó de entre sus ropas una navaja de cacería.
y descuidando al hombre que disparaba, corrió a sus espaldas y se lo sembró en varias ocasiones, hasta asegurarse que éste se encuentre muerto. Al ver esto, la bruja comenzó a carcajearse de forma horrible y dijo: Lo de tus hombres muertos fue por haber asesinado a mi hermana Jacinta, pero lo que sí no te puedo perdonar es el hecho que por tu culpa me haya quedado sin comida. El hombre al escucharla corrió hacia ella, dispuesto a enterrarle la navaja, pero la bruja comenzó a silbar y el hombre quedó inmóvil. Después, la bruja se le acercó lentamente y con un dedo le tocó la frente. Enseguida de esto, el hombre puso los ojos en blanco y de su boca comenzó a salirle una espuma como si estuviera rabioso. Sin embargo, seguía inmóvil y no fue hasta que la bruja dio un aplauso que él se pudo mover. Pero tal cual pareciera estar poseído, el hombre sujetó su navaja con fuerza y se la pasó por el cuello, muriendo desangrado, degollado por él mismo. Después de esta horrible escena, la bruja comenzó a silbar de nueva cuenta y se internó en el bosque de la misma forma en la que llegó. Y todos nosotros, muertos de miedo, nos mantuvimos allí, temblando, pero agradeciendo a esa bruja por habernos salvado. Al día siguiente nuestros familiares llegaron desconsolados, pero para su sorpresa nos vieron vivos y a todos los criminales muertos. Hoy en día, en el pueblo agradecemos a la bruja por habernos salvado, y pues de una u otra manera también le servíamos vivos, pues varios de nosotros ya somos padres y engendramos hijos pequeños. Sin embargo, ella no ha regresado. A partir de ese día, todas las familias en el pueblo se armaron y ahora vigilamos con recelo nuestro poblado. Y es por eso que el crimen ya no nos asusta. Sin embargo, a lo que más le tememos es el hecho inminente que tarde o temprano esa bruja regresará a llevarse a nuestros recién nacidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida comunidad amantes del terror? Espero que estén disfrutando de esta semana de brujas. Por esta ocasión en los saludos le quiero mandar a los miembros de la comunidad, Carlos Santos y Juda Antonio Romero. Muchas gracias por escucharnos.